Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar del aumento del número de solteros en China, cosa que preocupa cada vez más por el envejecimiento de la población. Además, también veremos lo que ha ocurrido con ciertos grupos feministas que están en contra de las relaciones de pareja, de casarse y de tener hijos, entre otras cosas. Y para ello hemos venido a una parte de las afueras de Changsha que en principio no tiene mucho que ver con el tema, aunque en este parque hay una zona que es el paraíso de los pescadores, donde podemos ver sobre todo a hombres esperando a ver si pican, pero sin demasiada suerte. En realidad, aunque a menudo se suele hablar de que hay no sé cuántos millones más de hombres que de mujeres, esta cifra puede variar bastante de un medio a otro, seguramente no es para tanto porque en muchos casos no es que esas mujeres no naciesen, sino que están ahí pero no fueron registradas para que las familias pudiesen tener otro descendiente y ver si salía varón. Como ya hemos hablado de este asunto en otras ocasiones, vamos a partir del hecho de que sí, hay más hombres que mujeres en este país, pero tampoco nos vamos a flipar porque no es un problema tan grave como muchos imaginan, y además como las mujeres tienden más a irse a las ciudades, en las capitales de provincia como esta la diferencia no se aprecia. En el campo ya es otra historia, puede haber pueblos en los que sí se note que faltan mujeres, pero en las ciudades pasa al revés, hay mujeres muy bien formadas a las que les cuesta encontrar pareja, porque la tradición manda que el hombre tiene que estar por encima en ese aspecto. Mirad, esto de aquí son viñedos, parras de uva que también se cultiva en gran parte de China, y muchas veces es simplemente para venderlas como fruta, pero también se usan para hacer vino. Aquí tienen un CD como espantapájaros, esta solución te la puedes encontrar por todo el mundo. Iba a mirar de qué artista se trataba, pero resulta que es virgen. Hace un par de días, el canal CCTV habló del aumento de los solteros, pero no por la falta de mujeres, sino por su situación económica. De acuerdo con ese pequeño reportaje, ahora mismo en China hay más de 200 millones de solteros. Para que nos hagamos una idea, si los tomásemos a todos, los pusiésemos en una isla y se convirtiese en un país, sería el octavo más poblado del mundo. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿República Popular de los Solteros? ¿Solteros están? Ahora bien, ese 14% de población soltera, aunque parezca enorme por la millonada de ciudadanos que implica, no es tan grande en términos relativos. Por ejemplo, en Estados Unidos ese porcentaje es muy superior y llega hasta el 50%, igual que en algunas zonas del Reino Unido. En España más del 35% de la población es soltera y en México están solo un par de puntos por detrás. Pero ya veis que hablamos de niveles muy superiores a los de China, que ni siquiera se acerca a la mitad. O sea, pese a la tan discutida falta de mujeres, aquí hay mucha menos gente soltera y eso en parte se debe a la enorme presión social para casarse. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues en la velocidad a la que está aumentando el porcentaje de solteros, que al parecer en 1990 era de solo el 6%. Y además esta es una cuestión que muchos ven estrechamente relacionada con el cada vez más buscado aumento de la natalidad, porque en China no se lleva eso de tener hijos sin casarse. En realidad, hasta hace muy poco las mujeres solteras lo tenían bastante complicado para que sus hijos pudiesen acceder a la educación igual que los hijos de las familias convencionales, por así decirlo. Y esto puede ser muy criticable, por supuesto, pero también es una forma de presionar a los hombres sobre sus responsabilidades como padres. Porque si como hombre has tenido lo que a veces se denomina un descuido, la familia de la mujer te va a presionar muchísimo para que contraigas matrimonio con ella. Os habréis dado cuenta de que mientras hablábamos se nos han acercado estas gallinas tan simpáticas pensando que les íbamos a soltar algo de comer. Mis padres las crían en su casa y aunque luego se las comen, las tratan como si fuesen mascotas. O sea, las agarran en brazos, las acarician, es muy gracioso. Yo creo que tienen un poco de síndrome de nido vacío. Tendremos que ir pronto con Baby de visita a ver si se les pasa. Ahora, algunos de los amigos de Javi también están teniendo hijos, pero varios de ellos no están casados. Y cuando se lo comentamos a mi madre, parece que no se lo quiere creer. Claro, para muchos chinos de su generación eso suena muy raro porque es prácticamente sinónimo de falta de responsabilidad. Para que veáis que desde aquí también pueden juzgarnos, aunque la madre de Lele nunca ha dicho nada negativo sobre mis amigos. Pero bueno, vamos con el problema, entre comillas. Parece que los nuevos solteros tienen un rasgo económico bastante llamativo porque en las más grandes y más desarrolladas ciudades hasta el 40% de ellos se gasta todo su salario. Y además ya les han puesto nombre, ¿a que sí, Lele? ¿Cómo es?
月光族. O sea, esta parte de la población, al contrario de lo que ocurría con sus padres, no tienen capacidad de ahorro. Y si nos vamos a las ciudades de menor nivel, el fenómeno se amplía hasta alcanzar al 76% de los solteros, lo cual se debe, entre otras cosas, a que el salario es más bajo. Dicho de otra manera, aunque en algunas de las más grandes ciudades de China el coste de vida sea mucho más alto, parece que es más fácil ahorrar allí. Pero yo creo que esto depende de muchas cosas, por ejemplo, de si la empresa para la que trabajas te ofrece vivienda. Si es así, por supuesto que ahorrarás más, porque generalmente en las megaciudades lo más caro es el alquiler. De todos modos, el escaso ahorro de los solteros chinos no se debe únicamente a lo caras que están las cosas, porque de acuerdo con un estudio de Nielsen, el 42% de ellos se deja la pasta en complacerse a sí mismos, mientras que entre los casados esa cifra se reduce hasta el 27%. Vamos, que los solteros chinos se están permitiendo más caprichos, están disfrutando un poco más de la vida, y esto hace que algunos, medio en serio y medio en broma, propongan cosas como impuestos especiales para ellos. Y claro, a esta gente, que son sobre todo jóvenes, les podría costar un poco más apretarse el cinturón para formar una familia, porque después de vivir tan a gusto, a ver cómo te pones a hacer sacrificios. Si te ayuda la familia económicamente, vale, pero si tienes que tirar tú del carro... Por si fuera poco, hay algunos grupos de mujeres, aunque siguen siendo minoritarios, que no ven nada claro esto de tener que casarse y tener hijos porque lo manda la tradición. Porque ya os hemos dicho muchas veces que aquí tener descendientes es algo sagrado, es como parte de una religión. El pasado 12 de abril, en la página Douban, que tiene muchísimos foros de todo tipo, se cerraron más de 10 grupos feministas por promover ideas del movimiento CSP4D. Este movimiento, que parece haber llegado desde Corea del Sur, por un lado anima a no tener relaciones amorosas ni sexuales con hombres, no casarse y no tener hijos, y por otro lado también llama a rechazar los ideales de feminidad y belleza de la cultura de masas. Yo creo que lo segundo está bastante controlado en China, sobre todo en lo relativo a la hipersexualización de las mujeres, porque aquí, debido a las políticas del gobierno, es bastante más difícil ver esas figuras tan provocativas de ciertos animes, por ejemplo. Y si entramos en la forma en la que se representan las relaciones de pareja en los medios, estamos a años luz de lo habitual, por ejemplo, en España. Aquí justo se ven besos y es mucho más complicado convertir el cuerpo de las mujeres o las relaciones con ellas en un producto televisivo. Pero con eso no queremos decir que no haya machismo en la televisión china, cuidado. Lo hay, por supuesto, pero no es tan descarado ni tan sexualizado. Ahora bien, esto de no querer saber nada de los hombres siendo heterosexuales, no casarse y no tener hijos, es una postura muy problemática en este país. Pero veamos lo que ha pasado con lo que muchos han considerado un acto de censura por parte de las autoridades. Algunos han dicho que Douban también ha cerrado grupos que no tenían que ver con estos planteamientos, pero nosotros hemos mirado y hemos encontrado grupos que tienen títulos como miedo o fobia a casarse y tener hijos que siguen activos sin ningún problema. Es decir, a lo mejor ahí había otras cosas. Los responsables de la página dijeron que habían cerrado los foros porque había habido quejas de usuarios, algo sobre lo que hablaremos enseguida, aunque también mencionan a los departamentos relativos. No sabemos si con esto se refieren al gobierno, algunos dan por hecho que sí, y es posible que así sea porque ellos se amparan en la ley de ciberseguridad de China para justificar sus acciones. De todos modos, sea quien sea el que esté detrás, ha sido un error porque se ha producido un efecto Streisand. O sea, con la censura se ha terminado hablando todavía más del tema. Es que eran planteamientos que yo creo que muy poca gente iba a apoyar en China, pero algunos han reaccionado de forma desproporcionada y les han dado más publicidad. Ahora mismo aquí, si buscas 6B4T en internet, no obtienes ningún resultado. Pero esto también ocurre con otros términos como Guonan, que añaden complejidad al asunto. Guonan significa literalmente hombre sapo, pero al mismo tiempo es un juego de palabras que hace referencia al carácter Guo, que significa país, estado o nación. Por eso es muy fácil interpretarlo como un insulto que equivale a decir que los hombres del país son unos batracios. Aunque en principio, por lo que hemos leído, no era más que una forma de ridiculizar a los hombres que tienen demasiada confianza en sí mismos y que tratan a las mujeres con conductas que en Occidente a menudo denominamos mansplaining. Ya sabéis, esto de hablar a las mujeres como si fuesen menos inteligentes, como si necesitasen que un hombre les explicase las cosas. En cualquier caso, nosotros creemos que el uso de este insulto, que tiene esa connotación nacional, podría haberles jugado
jugado una mala pasada a las feministas porque no solo ha generado descontento entre los hombres con la piel más fina en estas cuestiones, sino también entre los patriotas. De hecho, basta con indagar un poco entre los muchos comentarios que ha generado esta historia para descubrir ciertos grupos antifeministas que se atribuyen las denuncias por las que supuestamente han sido cerrados los foros feministas. Y esto no es nada nuevo, es algo que vienen haciendo desde hace meses. Ellos también dicen ser los responsables de la censura de los términos de búsqueda que hemos comentado antes, y aseguran que están detrás de otros actos de boicot contra figuras femeninas que consideran que atacan a los hombres. En realidad, las redes sociales de China tienen normas muy parecidas a las de los países occidentales, y si utilizas insultos o si ciertos usuarios consideran que estás incitando al odio y te denuncian, puedes acabar baneado. Y si además hay organizaciones como la que acabamos de ver, que seguramente tendrán cierta capacidad de movilización de usuarios, pues nos podemos imaginar el resultado. Claro, a veces desde fuera tendemos a simplificar los conflictos de China en una lucha entre dos agentes que son esencialmente el gobierno y la ciudadanía. Pero dentro de la ciudadanía también puede haber fuertes choques que a menudo se manifiestan en las redes sociales. Con eso no queremos descartar la posible responsabilidad del gobierno en el cierre de los foros, porque eso se ha hecho y se sigue haciendo con grupos considerados radicales. Y nosotros creemos que algunos de los planteamientos del movimiento 6B4T sí pueden ser considerados radicales por buena parte de la sociedad china. Yo creo que lo interesante aquí es que algunas mujeres han empezado a utilizar su capacidad reproductiva como una forma de lucha para exigir más derechos. Básicamente lo que plantean es: no os vamos a dar hijos ni otras cosas hasta que nos empecéis a tratar como iguales. Y sí, es un planteamiento muy duro, pero también muy acertado. Aunque este movimiento no tenga muchos seguidores, yo creo que es importante que el gobierno tenga en cuenta el descontento de parte de las mujeres. Porque aquí en general disfrutamos de bastante seguridad y estamos cada vez más cerca de los hombres en algunos aspectos, pero todavía queda mucho que hacer. Claro, porque hasta ahora por lo menos quienes dan a luz a los hijos son las mujeres, y para ello en muchas sociedades modernas necesitan un mínimo de garantías profesionales, laborales o económicas, porque si no, olvídate. Aunque el gobierno no nos está pidiendo directamente que tengamos un segundo hijo, se nota que hay cada vez más agentes interesados en impulsar un aumento de la natalidad. Y si de pronto surgen grupos de mujeres, por pequeños que sean, que dicen que no solo no quieren tener hijos, sino que además no quieren casarse, ni quieren tener nada que ver con hombres siendo heterosexuales, a lo mejor es algo que hay que estudiar un poco más a fondo en lugar de rechazarlo sin más. En China también existen grandes organizaciones feministas, aunque a menudo son despreciadas desde Occidente por sus conexiones o su subordinación al partido. Yo creo que sería muy interesante ver qué tipo de planteamientos o debates están teniendo en torno a la soltería o el aumento de la natalidad, pero ese ya sería un tema para otro vídeo, si es que os interesa. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!